Buen día. Presentamos ahora el enfoque o los aspectos metodológicos y procedimentales de nuestra tesis doctoral. Nuestro objetivo general para tener una introducción es formular un modelo teórico debidamente validado para la gerencia de industrias exportadoras desde la perspectiva de la competitividad en los mercados internacionales. Eh, ¿De qué hablamos cuando nos referimos al aspecto metodológico? Estamos hablando de dos elementos fundamentales. De qué manera el investigador obtiene el conocimiento de esa realidad en estudio y cómo se llega a conocer el objeto del conocimiento. En este sentido, el aspecto metodológico debe ir correspondiente a la postura que nos ubicamos en la entrega anterior en los aspectos ontológicos y epistemológicos. El aspecto metodológico, el marco metodológico incluye el desarrollo del método a utilizar, en nuestro caso el método hipotético deductivo, las técnicas, tanto de recolección de la información como de análisis de esa información, el procedimiento que se va a llevar a lo largo de la investigación, la determinación del modelo teórico planteado, la contrastación de ese modelo teórico para finalmente determinar la comprobación de la hipótesis planteada. Ahora, ¿cuál es la importancia del aspecto metodológico? Primero, que garantiza un camino investigativo exitoso y coherente con los aspectos ontológicos, epistemológicos, lo que se llama la coherencia paradigmática. Y es vital para el investigador, ya que le va definiendo una serie de, primero un contexto y en segundo lugar una serie de pasos que le va a permitir exitosamente concluir con la investigación, aportando resultados realmente válidos y confiables. En cuanto al método que utilizamos en esta investigación, que se utiliza en esta investigación es el método hipotético deductivo. Padrón y Chacín lo desarrollan en su libro 1996, Investigación Docencia, temas para seminarios, y plantean que el método hipotético deductivo permite ir desde los hechos, desde la actividad empírica, desde la realidad, desde el fenómeno real, empíricamente como se da en su contexto, para luego permitir plantearlo desde el punto de vista metodológico, ¿no? Desde el punto de vista científico, luego generar desde ese planteamiento una hipótesis o una serie de hipótesis para luego desarrollar las teorías que están inmersas dentro de esas hipótesis, obteniendo finalmente el modelo, en este caso el modelo de correspondencia, para luego pasar a la última fase, que es la de comprobación o validación teórica. La última fase dentro de este tipo de investigación, que es de tipo de formular un modelo. Pues. El tipo de investigación dentro de lo que es las fases diacrónicas de la investigación que plantea Padrón, eh, la estructura de los procesos de investigación, Padrón 1998, esta investigación llega hasta la fase contrastativa. En primero desarrolla todo lo que es el espacio, la fase descriptiva, describiendo o realizando la descripción observacional del fenómeno desde las industrias exportadoras y los requerimientos del mercado internacional. Todo ese fenómeno que se da entre las industrias y los mercados internacionales. Luego se desarrolla la fase explicativa cuando se obtiene el modelo de correspondencia para finalmente llegar a la fase contrastativa para desarrollar la validación teórica del modelo. No llegamos, esta investigación no llega, no desarrolla la fase aplicativa que señala Padrón. ¿Cuál es el procedimiento en cuanto a las referencias procedimentales? ¿Cuál es el procedimiento de la investigación, de esta investigación? Primero describimos el espacio observacional del estudio,
Seguidamente formulamos la hipótesis general de la investigación. Se realiza como tercer paso un análisis de las teorías establecidas en la hipótesis. Del cuarto paso es establecer las relaciones de interdependencia entre la competitividad industrial y los requerimientos de los mercados internacionales. El quinto paso es el diseño del modelo de correspondencia para finalmente desarrollar la contrastación teórica utilizando la lógica formal y específicamente el modelo entidad-relación del doctor Chen. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos que vamos a utilizar en la presente investigación? Son tres en esencia: la observación documental, el análisis de contenido y fichas bibliográficas, inherentes a todo lo que es escrutar las teorías que soportan o que están inmersas dentro de la hipótesis planteada. En cuanto a las técnicas de análisis de esa información que obtenemos ahí, tenemos dos tipos de técnicas. En cuanto a las relaciones de interdependencia, o para determinar el modelo de correspondencia, utilizamos relaciones de interdependencia y para ello se aplican análisis teórico y análisis de razonamiento lógico. Para la contrastación teórica, que es ya el último paso de la investigación, se aplica la lógica formal, específicamente, como les decía, el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación es un modelo formulado por Peter Chen en 1977 y que aún tiene una gran vigencia y tiene una gran aplicabilidad en el mundo de la computación. Este modelo es un modelo de datos que permite representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad-relación. La hipótesis que nosotros vamos a desarrollar es que existen variables que relacionan la competitividad de las industrias exportadoras con los requerimientos para el acceso a los mercados internacionales. Al aplicar nosotros este modelo, nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de las propiedades metalógicas, digamos las propiedades de la disciplina que estudia los cálculos lógicos. Específicamente tres propiedades: la propiedad de la consistencia, la propiedad de la completitud y la propiedad de la decidibilidad. La propiedad de la consistencia, buscamos determinar si toda fórmula que se deriva en el cálculo es una verdad lógica. Esto nos permite garantizar la no existencia dentro del análisis de incoherencia entre variables de correspondencia. En cuanto a la propiedad de completitud, buscamos determinar si todas las fórmulas lógicamente válidas son demostrables. Se obtienen de esta manera todas las posibles variables de correspondencia que resultan deducibles a partir de la hipótesis y de las teorías asociadas a las mismas. Y en cuanto a la propiedad de la decidibilidad, estamos hablando entonces si existe al menos un método efectivo, es decir, un conjunto de instrucciones, para decidir si una fórmula cualquiera es lógicamente válida. Además de estas propiedades metalógicas o estas propiedades de los cálculos lógicos, también aplicamos en la investigación criterios de adecuación. Esto a los fines de determinar factores de credibilidad y confiabilidad del estudio y de sus resultados. Específicamente usamos 4 criterios de adecuación: pertinencia de los resultados de la investigación, consistencia, sistematización o rigurosidad y completitud. En cuanto a la pertinencia de los resultados de investigación, lo que desarrollamos es por una parte, la pertinencia de los grandes intereses de la investigación y por el otro, las necesidades sociales realmente. Hoy en día, en el caso venezolano, el motor de exportación es una necesidad social y económica del país, el desarrollo de un sector exportador nuestro que genere la divisa que el petróleo nos está generando. De manera que en este sentido hay una mucha pertinencia social. En el segundo criterio de adecuación que desarrollamos y que le aplicaremos pues al modelo resultante,
para su validación teórica es si cada elemento del modelo de correspondencia entre la competitividad de las industrias exportadoras y los requerimientos de los mercados internacionales es o no contradictorio con respecto a los demás y si está correctamente derivado de sus anteriores o de las teorías generales seleccionadas. El tercer criterio de adecuación es el de sistematización o rigurosidad, es decir, sustentar los resultados investigativos en operaciones claras, explícitas e intersubjetivamente analizables, de manera tal que quedaran excluidas las ambigüedades y las redundancias. Y finalmente, el cuarto criterio de adecuación es el de completitud. Y allí buscaremos examinar o detectar la presencia de vacíos en el modelo, hasta qué punto se obviaron elementos significativos o si son insuficientes los elementos teóricos analizados. Hablemos un poco del modelo entidad-relación, que es en esencia el que nos va a permitir concluir exitosamente la investigación. Este modelo está integrado de varios conceptos. En principio, el concepto de entidad, el concepto de entidad fuerte, entidad débil, atributos, el concepto de relación y el concepto de interrelación, entre otros. Pero básicamente los principales que nos permiten rápidamente explicar este modelo. Entidad es cualquier clase de objeto o conjunto de elementos presentes o no en un contexto determinado dado por el sistema de información o las funciones y procesos que se definen en un plan de automatización. En nuestro caso, en nuestra investigación, las entidades son dos. Por un lado, la entidad o el conjunto que constituye todos los modelos de competitividad de las industrias exportadoras, y por la otra entidad son los requerimientos del comercio internacional. De manera que allí tenemos dos grandes conjuntos que tenemos que ver cómo se interrelacionan, qué interdependencia puede existir de ellos. Ahora, este modelo desarrolla dos tipos de entidades, las entidades fuertes y las entidades débiles. Las entidades débiles, en esencia, son las entidades, los conjuntos específicos, digamos, dentro de la entidad fuerte que es la competitividad en las industrias exportadoras. Las entidades débiles implican los modelos que explican la competitividad de esa empresa en sus varias dimensiones. Dimensión empresa, el modelo Porter desarrolla, que es uno de nuestros pilares teóricos, desarrolla el sistema competitivo de Porter. Para analizar la competitividad a lo interno de la empresa, el modelo de la cadena de valor, para identificar la competitividad del sector industrial donde interviene la empresa, el modelo de las cinco fuerzas, las cinco fuerzas competitivas y el modelo de ventaja competitiva entre países para evaluar la competitividad entre países. En este sentido, cada uno de estos tres modelos serían para nosotros unas entidades débiles, a sabiendas que la entidad grande, la entidad fuerte, es la competitividad. Ahora también existe el concepto de atributos. Los atributos son las características, rasgos y propiedades de una entidad que toman como valor una instancia particular. En nuestro caso son las variables y las dimensiones de esas variables. Luego desarrolla lo que es el concepto de la relación, y la relación es el vínculo que permite definir una dependencia entre los conjuntos de dos entidades, es decir, los vínculos que hay entre variables o dimensiones de este conjunto o entidad y variables o dimensiones de este otro conjunto de identidad. Es decir, cómo se pueden estar relacionando la competitividad de la empresa con los requerimientos del comercio internacional. Y finalmente, el concepto clave, que es el que nos va a permitir obtener, como el filtro que nos permite obtener el modelo determinar si el modelo de correspondencia está validado teóricamente o no, es el concepto de interrelaciones. Las interrelaciones las constituyen los vínculos entre entidades de forma tal que representan las relaciones definidas en el esquema relacional de forma efectiva. Se realizan aplicando las reglas de cardinalidad y de modalidad. Cuando hablamos de las reglas de cardinalidad, es el equivalente al mismo concepto o al mismo principio de una hoja de Access, de base de datos, donde puede haber en esta base de datos o en este conjunto, los atributos de este conjunto, existen interrelación con atributos de este otro conjunto. Es decir, ahí es donde se da la correspondencia. Una variable
de una entidad o de un conjunto, cómo se interrelaciona directamente con otra variable de la otra entidad o del otro conjunto. Esta interrelación puede ser uno a uno, es decir, una dimensión de este conjunto con una dimensión de este otro conjunto, o puede ser de una a muchas, una relación, una interrelación de esta variable con varias variables de este otro conjunto. O pueden ser muchas variables de este conjunto con muchas variables de este conjunto. De manera que cuando se determinen las interrelaciones existentes entre esos dos conjuntos, competitividad y requerimientos de los mercados internacionales, nos va a permitir determinar la validez teórica del modelo. De esta manera, pues, hemos presentado lo que es el marco metodológico y procedimental de la tesis doctoral que nos asiste.